Un saludo, comunidad estudiantil. En este video vamos a ver la reinscripción paso a paso para la UNADEM para este semestre o para el periodo 2023-2 que comprende de julio a diciembre. Las fechas de reinscripción, tal como está publicado en el calendario escolar, es del día 3 al 9 de julio. Prácticamente es una semana. Pues bien, vamos a estar viendo la forma de reinscribirse de acuerdo a los pasos que la propia UNADEM señala en su infografía. Si ustedes se meten al portal de la UNADEM, van a ver un banner relativo a la inscripción. Podemos dar clic en este banner o en su defecto desde el menú principal en trámites y servicios seleccionamos la opción reinscripciones. De las dos formas es perfectamente válido. Al darle clic pues se nos va a mostrar esta infografía de 6 pasos, ¿sí? Los cuales vamos a ir analizando. Para aquellas personas que no tengan dudas pues pueden saltarse algunas diapositivas de este video y se pueden ir casi a la parte final. Bien, primeramente nos dice, antes de comenzar con el paso número 1, se nos indica que debemos de responder una encuesta sociodemográfica. Ya en el SIGE aparece como perfil sociodemográfico. Y pues esta encuesta estaba disponible, de hecho está disponible desde el 26 de junio, es decir, del mes anterior uno ya podía responder esta encuesta sociodemográfica y se nos señalaba la dirección, es decir, dentro del SIGE ahí va a estar la opción para responder el perfil sociodemográfico. Bien, eso es lo que debemos de hacer primeramente. Seguidamente, de acuerdo a la infografía, en su paso número 1, se nos indica que debemos de revisar el calendario académico, los avisos del portal y de las redes sociales, obviamente oficiales de la UNADEM, para conocer fechas importantes para la trayectoria académica de uno. Pues bien, dentro del portal pues se encuentran publicados el calendario anual, el calendario escolar, en el cual pues entre otras fechas se señalan los periodos de reinscripciones y como tal pues ahí está indicado que es del día 3 al 9 de julio, ¿sí? Para el segundo semestre del 2023. El siguiente punto, el paso número 2, nos dice que debemos de consultar el reglamento universitario y el código de ética para estudiantes de la UNADEM. Esto no es, digámosle que no es como un requisito para que uno se pueda reinscribir. Sin embargo, se debe de consultarlo, debemos de tener conocimiento de esos dos instrumentos. Ya que como estudiantes pues estamos obligados pues primeramente a cumplir con los lineamientos y también regirnos por ciertos principios de acuerdo al código de ética. En el paso número 3 nos dice que debemos de revisar el historial académico y el mapa curricular del programa educativo, pues para identificar previamente las asignaturas, materias o módulos, ¿sí?, que corresponden registrar en el semestre 2023-2. Vamos a entender que en vez de semestre vamos a hablar periodo 2023-2, ¿sí? Considera que la reinscripción es semestral, identifica bloques y seriaciones. Recuerda que la UNADEM privilegia el recursamiento. Tu trayectoria es única y depende del programa
en el que estés registrado. Bien, ¿qué quiso decir la UNADEM en el paso número 3? ¿Sí? Pues primeramente nos dice que debemos de echarle una mirada a nuestro mapa curricular, debemos de conocer nuestra currícula, es decir, nuestras asignaturas, cómo están distribuidas y en los semestres en que se cursan. Para registrar en el semestre 2023, yo por eso puse el periodo escolar 2023-2, ya que pues no es necesario, no es tan estricto que de acuerdo a la currícula o de acuerdo al mapa curricular, con base a ello, tengamos que forzosamente registrar esas asignaturas, ¿sí? Lo ideal es, si uno es estudiante regular, es ir registrando las asignaturas que marca puntualmente el mapa curricular, pero sabemos que en la realidad no es así. Por X o por Y, algunos estudiantes pues registramos una carga mínima, llevamos menos de las indicadas, y también pues ocurren situaciones, casos en los que uno pues no se reinscribe por diversas situaciones y pues se va atrasando, y otras situaciones que son por causas pues reprobatorias, es decir, estamos arrastrando materias, ¿sí? Pero también porque se dice que debemos de analizar la currícula, porque también hay carreras que pues llevan a lo mejor una asignatura, que en este caso se les llama módulos. Más adelante vamos a ver qué asignaturas llevan un solo módulo o dos módulos y qué carreras llevan asignaturas como tal. Esto es el primer punto. Y luego se nos indica, considera que la reinscripción es semestral, ¿sí? Es decir, cada 6 meses, y se hace por única ocasión. Es decir, si yo registré asignaturas, solamente registré 3, solamente esas 3 asignaturas las voy a llevar durante 6 meses, durante el semestre 2023-2, es decir, de julio a diciembre, ¿sí? Si posteriormente yo quiero registrar más asignaturas, pues no se va a poder, ya la cuarta no se va a poder, ¿sí? A eso se refiere con el siguiente punto. Por eso se nos indica que pues debemos de identificar los bloques y seriaciones para que uno sepa. Más adelantito vamos a hablar acerca de los bloques, a qué bloque pertenece cada asignatura, y eso para saber en qué fechas exactamente o en qué periodos se deben de cursar esas asignaturas. Y las seriaciones se refiere todas las asignaturas y módulos. Vamos a hablar de asignaturas. Vamos a hablar de la asignatura A y de la asignatura, no sé, vamos a hablar de la asignatura X, por así decirlo. Esta tiene un número, vamos a hablar que este tiene el número 20 y a lo mejor este tiene el número 32, ¿sí? Estamos hablando lo concerniente a las seriaciones. ¿Qué significa? Nosotros al analizar el mapa curricular, pues debemos de ver si esta asignatura, en este caso la X, nos dice seriación, algo así, vamos a abreviar, seriación, y luego dice 20. ¿Qué significa? Pues que si yo en este semestre quiero registrar la asignatura 32, y si la asignatura 32 indica la palabra seriación y el número 20, significa que no la voy a poder registrar si no he aprobado la asignatura, en este caso la asignatura A, que tiene el número 20. Es decir, para que yo pueda registrar la 32, que me indica que debo de que está seriada con la A,
pues la debía haber aprobado. Una vez que está aprobado, pues yo ya la voy a poder registrar. ¿Por qué comento esto? Porque se ha dado el caso de que a veces los estudiantes han manifestado que no les permitió registrar alguna asignatura o simplemente no les apareció en la lista para que uno seleccione las asignaturas que va a cursar. Una de las causas sería esta, de que pues no les aparece esa asignatura que ustedes previamente las identificaron en su mapa curricular y que era su deseo cursarla, porque recordemos que las carreras que se cursan por asignaturas tienen la ventaja de adelantar materias. En este caso, cuando uno reinscribe o registra asignaturas más de lo normal, es decir, la máxima que es 8. Entonces, a lo mejor uno dice, yo voy a cursar tal asignatura, es mi deseo cursar esa asignatura, pero pues no me doy cuenta que no he cursado una anterior en la cual pues me indica que pues que está seriada, ¿no? Para eso era este comentario. Y luego nos dice, recuerda que la UNADEM privilegia el recursamiento. ¿Qué significa o qué nos quiere dar a entender la UNADEM? Significa que de acuerdo al nuevo reglamento escolar para TCU y para nivel licenciatura de la UNADEM, que comenzó prácticamente este 2023 a regir, ya no existen los exámenes extraordinarios. Los extraordinarios ya no existen. Entonces, en su lugar, pues está el recursamiento. Obviamente ya existe el recursamiento, pero solamente por una única ocasión. En este caso, tenemos 6 recursamientos, por así decirlo. El primero se le llama ordinario. Y los 5 restantes, pues ya se le dice recursamiento, ¿sí? En pocas palabras, tenemos 6 oportunidades para aprobar una materia, pero vía recursamiento, es decir, se tiene que llevar la asignatura como tal o la materia como tal. Anteriormente no, solamente se tenía una oportunidad y un recursamiento. Si se reprobaba la primera oportunidad y el recursamiento, entonces se tenía el derecho a 4 exámenes extraordinarios, ¿sí? De todas maneras, al sumarlo, pues nos daban 6 oportunidades. A eso se refiere, que ahorita está privilegiando al recursamiento. Y el último punto, la última frase, se indica que la trayectoria del estudiante es única y depende del programa en el que estés registrado, ¿sí? Es decir, que pues como ya habíamos mencionado, existen carreras que se llaman por asignaturas y por módulos. Algunas permiten registrar más de 6 asignaturas, otras, como el caso de Derecho, solamente permiten máximo 3 módulos. Algunas otras carreras solamente llevan un módulo, ¿sí? Y pues la trayectoria, pues como aquí lo indica, depende del programa educativo, ¿sí? Y también de cómo el estudiante ha estado activo en su vida escolar. Bien, ya para el paso número 4 ya se nos indica que debemos ingresar al CIGE de estudiantes y se nos da el link en las fechas del 3 al 9 de julio de este año, y pues se va a ingresar capturando la matrícula, la contraseña y el CAPTCHA. Esto ya lo sabemos hacer. Y se nos indica que no olvidemos aceptar términos y condiciones. Esto pues ya cuando uno ya va a reinscribir o a registrar asignaturas. En el paso número
5 de la infografía nos dice que una vez que ya estemos dentro del CIGE, busquemos la opción de estudiantes, que demos clic ahí y en la cual se encuentra en la parte superior derecha, y vamos a seleccionar reinscripciones. Se nos aparecen varias opciones una vez que seleccionamos estudiantes, y vamos a seleccionar reinscripciones y se nos va a aparecer la carrera que estamos cursando. Le damos clic en la carrera y ya estamos dentro del proceso de registro de asignaturas, que es el paso número 6, que se indica que debemos de seleccionar las asignaturas o módulos, y se nos hace un recordatorio que se muestran las posibilidades de registro de todo el semestre. Es decir, nos recuerda que va a aparecer un listado y nos va a mostrar todas las asignaturas o módulos que podemos registrar para cursarlo en todo el semestre, tanto del bloque 1 y del bloque 2, y se nos ponen B1 y B2 porque así está identificado en el listado de asignaturas que aparecen. También se nos indica que se muestra el bloque 0. El bloque 0 comprende los 6 semestres. El bloque 1 comprende 3 semestres, los primeros 3 meses, y el bloque 2 comprende los otros 3 meses, que en su totalidad suman 6 meses, que es el semestre, y el bloque 0 comprende los 6 meses. Es decir, las asignaturas normalmente se cursan en 3 meses, y las asignaturas pertenecientes al bloque 0, que mayormente son los proyectos terminales, pues se cursan durante todo el semestre, ¿sí? Y dice que para aquellas asignaturas o módulos que se cursan a lo largo del semestre sin interrupciones, eso es el bloque 0, tal como los módulos de gestión industrial, prácticas escolares, proyectos terminales o equivalentes, ¿sí? Que era lo que yo les estaba comentando. Y se nos indica que debemos de considerar hacer una selección equilibrada, que debemos de tomar en cuenta la carga máxima o mínima y la disponibilidad de tiempo. Es decir, no hay que olvidar otros compromisos que ya tenemos compromisos laborales, también tenemos compromisos con la familia, y pues depende mucho de eso para que nosotros podamos meter nuestra carga académica, y esta debe ser equilibrada, ¿sí? ¿Equilibrada en qué sentido? En el sentido de que pues debemos, como ya vimos, el semestre se compone en bloque 1 y bloque 2, ¿sí? Esa es una B y esta también. Pues entonces vamos a tratar de equilibrar 2 asignaturas aquí, 2 acá, o una aquí, otra acá, o 3 aquí y 3 acá, ¿sí? Es decir, que esté equilibrado para que no se nos cargue la mano. O dependiendo de nuestro tiempo, a lo mejor yo acá puedo meter 3 y acá una, porque a lo mejor ya de octubre, noviembre y diciembre a lo mejor esté muy ocupado y solamente voy a poder con una. Eso con la finalidad de que nosotros cursemos la asignatura sacándole provecho, es decir, con buenas calificaciones, o en el peor de los casos, de que no reprobemos las asignaturas que registremos, porque al final de cuentas pues esto puede perjudicarnos en nuestro promedio general. Pues bien, ya sin más preámbulos, una vez que ya seleccionamos el registro, la opción de registro de asignaturas, pues se nos va a aparecer una simbología, 3 circulitos, el 1, el 2 y un circulito que no tiene número. El primer circulito es instrucciones y abarca todo esto, ¿sí?
El segundo es ya propiamente la acción de registrar las asignaturas o módulos. Nos indica que son 3 pasos prácticamente que debemos de cumplir para poder llevar en buenos términos el registro. Primeramente debemos de contestar el perfil sociodemográfico. Cuando ustedes entren aquí va a aparecer una leyenda indicando de que hace falta contestar el perfil sociodemográfico. Si ya lo contestaron previamente, pues se va a indicar de que este estudiante ya contestó el perfil sociodemográfico. Después el paso número 2 dice que debemos aceptar los términos y condiciones, que es esta casilla. He leído y acepto los términos y condiciones, que pues más abajo o por ahí en esta pantalla están los términos y condiciones. Y ya lo que se comentaba en la infografía, pues debemos de leer el reglamento escolar de la UNADEM, en este caso para los estudiantes de TCU y de licenciatura, y también aquí pues está el reglamento de estudio de posgrado de la UNADEM, pero pues esto no aplica para los estudiantes de TCU o de licenciatura. Y por supuesto debemos de leer el código de ética de los estudiantes de la UNADEM. Y al paso 3 es registrar asignaturas. Si yo no he contestado el perfil sociodemográfico y no he chequeado esta casilla y le doy en aceptar, me va a marcar un error, simplemente no me va a dejar avanzar. Primeramente, si no he contestado el perfil sociodemográfico y le doy a aceptar, me va a indicar de que me falta contestar este perfil sociodemográfico, que no es otra cosa más que una encuesta que se nos hacen. Y que pues lo único que debemos de tener a la mano es nuestro certificado de bachillerato, ya que pues ahí debemos de consultar algunos datos. Pues se nos pide el nombre, prácticamente el nombre de la escuela, la fecha en que terminamos y la fecha en que se expidió el certificado y el promedio. Son datos que de alguna otra manera pues no recordamos y lo tenemos que consultar de ahí, independientemente de otros datos que solamente nosotros conocemos, que esos pues no es tan necesario tener algún documento para consultar. Y si ya contestaron el perfil sociodemográfico y aún así, pero no han chequeado la casilla de aceptar los términos y condiciones, y le dan en aceptar, no les va a dejar avanzar. Se tienen que cumplir este requisito y este que está acá de la casilla de chequeo, y ya le podemos dar en aceptar. Cuando ya le damos en aceptar, pues ya prácticamente se va a cumplir, o debemos hacer caso a las indicaciones que aparecen en el punto número 6 de la infografía, y que por supuesto se encuentra también en la pantalla de registro. Es decir, esta misma información muy similar, muy parecida, aparece ya en la pantalla de registro, ¿sí? En donde depende del estudiante, de su trayectoria y depende de la carrera, va a aparecer un listado de asignaturas o de módulos, ¿sí? Y uno debe de marcar en estas casillas los módulos o asignaturas que van a cursar, y debemos de tener en cuenta a qué semestre o bloque pertenecen. Si hablamos de asignatura, a lo mejor aquí aparece B1, ¿sí? Aquí B1, y a lo mejor aquí aparece B2. Eso indica que estas dos asignaturas pues se van a cursar en los 2 primeros meses, que es de julio, agosto y septiembre. De julio a septiembre, ¿sí? Vamos a ponerle. Y esta asignatura se va a cursar de octubre a diciembre, ¿sí? Y aquí uno más o menos ve cómo está distribuida la carga académica. Obviamente, como ya dije, les puede aparecer más asignaturas para que ustedes seleccionen, y no es necesario que seleccionen todas las que aparezcan, ¿sí?
pueden cursar solamente una, ya que el nuevo reglamento escolar señala que la mínima es una. Lo normal, el promedio son 6, ¿sí? La máxima es 8. Más adelante vamos a mostrar una lámina de la carga máxima y la mínima. Y esto es solamente un recordatorio. El bloque 0 comprende los 6 semestres, tanto bloque 1 y bloque 2. El bloque 1 es de julio a septiembre y el bloque 2 es de octubre a diciembre. Ya una vez que estemos conscientes de que esas asignaturas se van a cursar, ya no tengamos dudas, pues solamente le damos clic en aceptar. ¿Sí? Al hacer eso, pues ya estos círculos pues ya van a aparecer ya rellenos, es decir, ya se cumplieron las instrucciones y ya acabamos de registrar. El tercer círculo se nos señala una palomita con un círculo en verde, significa que ya llevamos a cabo el proceso de registro satisfactoriamente, y para ello se nos muestra la pantalla similar a la anterior, en donde en un mensaje se nos indica que hemos realizado el proceso de reinscripción al semestre vigente con las asignaturas y módulos que a continuación se detallan, y aquí están las mismas que señalamos en la pantalla anterior, pero ahora con el estatus inscrito. Y es muy importante que antes de salir del sistema debemos de verificar en pantalla el registro de las asignaturas y, de ser necesario, realizar una impresión de pantalla, ¿sí? Pueden hacer una impresión de pantalla de esto que está aquí, pero también podemos consultar el comprobante. Nos dice que el comprobante es la tira de materias, el comprobante de reinscripción. En la pestaña estudiante tira de materias podemos ver ahí, y no se descarga el comprobante como tal, sino que únicamente aparece la tira de materias. A esa tira de materias le podemos tomar una captura de pantalla, un screenshot, para tenerlo como comprobante por si es necesario utilizarlo para alguna aclaración, ya que se ha dado el caso que algún estudiante o varios estudiantes han manifestado de que sí se reinscribieron, pero que pues no les aparece las asignaturas a cursar, o que no pueden entrar al aula virtual. Un motivo por el cual no pueden entrar al aula virtual es que los primeros 3 meses pues es que no registraron asignaturas para el bloque 1, cargaron todas sus asignaturas para el bloque 2. Ese pudiera ser un motivo, pero como en cualquier caso, pues nosotros debemos de tener un comprobante para la hora de que nosotros queramos hacer alguna aclaración al respecto. Simplemente pues le damos clic aquí en este enlace para ir directamente a la tira de materias, y nos va a mostrar algo similar. Esa tira de materias, en cualquier momento, si nosotros nos salimos del SIGE y volvemos a entrar, debemos de mirar la tira de materias en la sección de estudiantes y luego en la opción tira de materias, y aquí va a estar las mismas asignaturas que registramos, indicándonos que nos encontramos inscritos en el semestre o en el periodo escolar. Aquí aparece la carrera y aquí aparece la matrícula y la tira de asignaturas, la lista de asignaturas o módulos con los siguientes columnas: la clave, la asignatura, bloque, módulo, el grupo. Ya se crearon los grupos en el cual nosotros vamos a estar inscritos, el docente y el asesor, ¿sí? Bien, a esto le debemos de tomar un screenshot, ¿sí? También y lo guardamos como comprobante. Ahora bien, lo que habíamos comentado anteriormente, ¿cuántas asignaturas debo de registrar? ¿Sí? Y esto ya lo había mencionado en un video anterior, en el video anterior a este. Depende de la carrera y de la situación del estudiante, y se nos indica que de acuerdo al manual
al reglamento escolar vigente, la carga regular es de 6 asignaturas por semestre, es decir, durante 6 meses o durante un periodo escolar. La mínima es de 1. Nos dice que los estudiantes regulares, la carga máxima son 8 asignaturas, pero eso es a partir del segundo semestre, pero de su carrera. ¿Qué quiere decir con esto? Que si ustedes consultan el mapa curricular y ven primer semestre, vamos a ver el primer semestre, ¿sí? Aquí les aparece todas las asignaturas. Estas asignaturas deben de estar cursadas y aprobadas, ¿sí? ¿Para qué? Para que ya a partir de su segundo semestre, pero de su mapa curricular, puedan registrar 8 asignaturas, ¿sí? Puedan registrar las 6 del segundo semestre y a lo mejor 2 del tercer semestre, pero de su mapa curricular. Y se nos indica que la carrera de Derecho y Contaduría, Contaduría y Finanzas Públicas, esas dos carreras registran 3 módulos por semestre, ¿sí? Eso es lo máximo que se pueden registrar. Y la carrera de Seguridad Alimentaria solamente 2 módulos por semestre más una práctica a lo largo del semestre. Prácticamente estamos hablando de 3, ¿sí? Enseñanza de las matemáticas y administración y gestión pública registran 2 módulos por semestre, es lo máximo que pueden registrar. Gestión industrial registra 1 módulo por semestre, que era lo que les comentaba al principio, que depende de la carrera, es el número de asignaturas o módulos que uno puede registrar. Y pues se recomienda que en el caso de estudiantes que han reprobado asignaturas, que registren, que se pongan al corriente con las asignaturas que han reprobado. Y pues bien, ya por último, solamente te recuerdo que pues no se te tiene que pasar y registra las asignaturas o módulos del día 3 al 9 de julio. Recuerda, tenemos toda una semana. El registro algo a conciencia y a lo despacio. Y recuerda que el inicio de clases es este 17 de julio. Con esto hemos llegado al final de este video. Te invito a que te suscribas a este canal y que actives las notificaciones. Y si tienes alguna duda respecto a lo que hemos comentado en este video, te invito a que la dejes en la sección correspondiente. Nos vemos en el siguiente video tutorial.